Hola, soy Toñi, la superprofe de Química, y a continuación os voy a presentar un vídeo sobre formulación inorgánica. ¿Piensas que ya has aprendido todo sobre formulación inorgánica? Pues no. En cursos anteriores se aprendió lo básico y con este vídeo vas a profundizar sobre lo que ya sabías y también aprenderás contenidos nuevos hasta alcanzar los conocimientos previos para estudios superiores. A continuación voy a ir analizando grupo por grupo los compuestos más frecuentes que nos podemos encontrar en la formulación inorgánica para este nivel. Pero antes, decir que he seguido las recomendaciones elaboradas por la IUPAC del 2005 y por la Real Sociedad Española de Química para la enseñanza secundaria. El contenido de este vídeo se muestra en el siguiente esquema. Tenemos los compuestos binarios, que repasaremos los hidruros, óxidos y sales, con la nomenclatura basada en prefijos multiplicadores, en la basada en los números de oxidación, y nos centraremos en la nomenclatura basada en el uso de carga, que no lo hemos visto. Tanto en hidruros, como he dicho, en óxidos y en sales. Después veremos los peróxidos, que son compuestos binarios, y pasaremos a los compuestos ternarios. Dentro de los compuestos ternarios veremos los hidróxidos, pero la nomenclatura basada en prefijos multiplicadores y la basada en número de oxidación haremos un breve repaso, puesto que ya se ha visto, y nos centraremos, al igual que los hidruros, óxidos y sales, en la nomenclatura basada en el uso de carga. Después veremos los oxoácidos, oxoaniones y por último las oxosales. Pero antes de comenzar, tendremos que repasar los contenidos, como ya he dicho, de tercero de la ESO y estudiar los números de oxidación de todos los elementos de la tabla periódica. Comenzamos con la nomenclatura basada en el uso de la carga. Los números de carga dan la carga a los iones. Pueden ser positivos o negativos y se escriben con un número seguido del signo de la carga. Para los iones monoatómicos, los números de carga coinciden con el número de oxidación del elemento. Los números de carga deben ser usados únicamente en aquellos compuestos en los que existan iones, esto es, en los compuestos iónicos. Y por último, la suma de los números de carga será nula en un compuesto iónico, lo que equivale a decir que la carga eléctrica del compuesto es nula, la neutralidad de carga. Ahora vamos a pasar a la nomenclatura de cada uno de los tres ejemplos que hemos propuesto: hidruros, óxidos y sales. Comenzamos con los hidruros. Pues en primer lugar nos dan la fórmula FeH3. En primer lugar ponemos el nombre del elemento escrito a la derecha terminado en uro. Sabemos que es un hidruro, está el hidrógeno. Pues ponemos hidruro de preposición y el nombre del elemento escrito a la izquierda. En este caso es el hierro. Ahora, para poner el número de carga hay que ver el número de oxidación del hierro. Para ello, el hidrógeno, en todos los hidruros, tiene el estado de oxidación -1. Por lo tanto, el número de carga del hierro, para que todo sume 0, es 3 positivo. Esto en el anterior vídeo, en la formulación de hidruros, óxidos y sales, yo os hacía una pequeña fórmula que sumábamos todas las cargas de los elementos y lo igualábamos a 0 y despejábamos la X, que no lo sabíamos. Pero aquí en esta altura ya se debe hacer de cabeza, ¿vale? Sabemos que el hidrógeno es -1, pues aquí os he puesto un cuadro que es muy importante. A otro ejemplo, que son los óxidos. Este compuesto está formado por un átomo de oxígeno y por 2 de cobre. Pues en primer lugar, hemos identificado que es un óxido, pues ponemos la palabra óxido seguido de y a continuación el nombre del metal escrito a la derecha. Y entre paréntesis y sin dejar espacio, se indica el número de carga, si es necesario, como ya hemos dicho anteriormente. Esto es igual para todos.
simplemente tenéis que identificar si es un hidruro, un óxido o una sal como la que vamos a ver ahora, y por supuesto tenéis que identificar el número de carga del elemento, que siempre va a la izquierda. Vamos a ver un ejemplo de la sal. Pues ponemos el nombre del elemento escrito a la derecha terminado en uro. En esta fórmula el elemento que va a la derecha es el cloro. Pues ponemos la raíz terminada en uro, sería cloruro, la preposición de. Y a continuación ponemos el nombre del elemento que está a la izquierda de la fórmula, que sería el plomo. Y para saber el número de carga, pues lo de siempre. Hacemos que el compuesto sea neutro. El cloro, aquí cuando actúa con los cloruros, tiene estado de oxidación -1, es el más electronegativo, es el que actúa con número de oxidación negativo. Y por lo tanto el número de carga del plomo, para que todo sea 0, tiene que ser +2. Pues le ponemos el +2 entre paréntesis. Vamos a pasar a la formulación. Ahora nos dan el nombre y tenemos que formular. Pues nos dice en este ejemplo, hidruro de cobalto 3+. Identificamos que es un hidruro y de cobalto. Pues el símbolo del elemento citado en segundo lugar se escribe a la izquierda, el cobalto. Y el símbolo del hidrógeno se escribe a la derecha. Ahora, aquí es más fácil. El número de carga del cobalto, ¿cuál es? Nos lo están diciendo entre paréntesis. 3 positivo. Pues intercambiamos el 3. Aquí tendríamos 3 positivo y aquí -1. Lo intercambiamos y aquí necesitamos poner un 3. Este 3. Vale, vamos a pasar a ver otro ejemplo con el óxido de hierro 2+. Pues igual que siempre, el símbolo citado en segundo lugar se escribe a la izquierda, el oxígeno a la derecha, el número de carga del hierro nos lo están diciendo, que es +2. Y para que la suma de los números de carga de todo el compuesto nos dé 0, hay que poner 1 como su índice, puesto que aquí el hierro tiene +2, el oxígeno tiene -2, pues se neutralizan esas dos cargas y aquí necesitamos poner solamente un átomo de cada uno de los elementos que forman este compuesto. Vamos a ver un ejemplo de la sal. Nos dice cloruro de níquel 2+. Pues en primer lugar el símbolo del elemento que está citado en segundo lugar y que no acaba en uro se pone a la izquierda, en este caso el níquel, y a la derecha ponemos el símbolo del elemento terminado en uro, en este caso el cloruro, pues ponemos el símbolo del cloro. Como el cloro es el elemento más electronegativo del compuesto, su número de carga será 1 negativo, puesto que es una combinación no oxigenada. Aquí utilizan el número de oxidación negativo. Hay que afectarlo de un subíndice 2 para que la suma de todos los números de carga dé 0. Como el níquel tiene número de oxidación +2 y el cloro -1, pues aquí hay que ponerle un 2 para que aquí tengamos 2 cargas negativas y aquí 2 cargas positivas, se neutralice y la suma da 0. Los peróxidos son combinaciones binarias de un metal, generalmente alcalino o alcalino térreo, con el grupo peróxido o dióxido 2 negativo. En estos compuestos, los dos oxígenos no se pueden separar y cada oxígeno actúa con un número de oxidación de -1. Este es el grupo peróxido y no se puede separar. Aquí siempre debe aparecer un 2 y como cada oxígeno tiene de número de oxidación -1, por eso aparecerá aquí un -2. Este es simplificado el grupo peróxido. También puede ser que lo encontréis como peróxido. La fórmula general es de este tipo, donde X es el elemento metálico, O es el oxígeno y N
es el número de oxidación del elemento metálico. Cuando N es un número par, la fórmula del peróxido se puede simplificar. Pero si N es un número impar, la fórmula del peróxido no se puede simplificar. Vamos a ver los ejemplos de la nomenclatura. Pues aquí tenemos las tres formas de nomenclatura que se pueden emplear, que ya no las conocemos. La estequiométrica se nombran como óxidos. En la nomenclatura con números de oxidación se nombran como peróxidos. Y en la nomenclatura con números de carga se nombran como dióxido 2 negativo. A continuación os he puesto dos ejemplos con los nombres en cada una de las nomenclaturas. Aquí tenemos el primero, Na2O2. Veis que no está simplificado, no se puede simplificar. El sodio tiene de número de oxidación 1, que es impar. Luego no se puede simplificar. Este 2 siempre tiene que aparecer ahí. Bueno, pues con la estequiométrica se nombraría dióxido de disodio. En la de con número de oxidación se nombraría como peróxido de sodio. No se pondría nada en números romanos, porque solamente tiene un único número de oxidación el sodio. Y con el número de carga, pues pondríamos dióxido 2 negativo de sodio. Aquí tampoco se pondría nada de sodio, después tampoco se pondría nada, porque el sodio solamente tiene una única estado de oxidación. Vamos a ver con el bario. Veis que aquí sí está simplificado. Veis que aquí hemos simplificado el 2 del subíndice del bario y el 2 que iría aquí. Está simplificado porque el bario tiene valencia par. Luego se puede simplificar. En la estequiométrica se nombraría dióxido de bario. Con la número de oxidación sería peróxido de bario. Tampoco hay entre paréntesis ningún número romano porque el bario solamente tiene un único estado de oxidación. Y con los números de carga tendríamos dióxido 2 negativo de bario. Vamos a pasar a la formulación. Para la formulación, los peróxidos se obtienen uniendo el metal al grupo peróxido, que es este, y así se obtiene su fórmula general, que es esta de aquí que estoy marcando. Siendo X, como aquí os lo indico, el metal y el elemento menos electronegativo, por lo que se escribe aquí a la izquierda. Y el grupo peróxido se escribe a la derecha y N es el estado de oxidación del metal. A continuación, la N y el 2 se cruzan y se ponen como subíndices. Vamos a ver un ejemplo que os he puesto aquí. Os lo he puesto nombrado con los tres sistemas de nomenclatura. Peróxido de hierro 2, dióxido de hierro, dióxido 2 negativo de hierro 2 positivo. Bien, estas tres formas serían las correctas de la nomenclatura de este compuesto. Pues en primer lugar, identificamos el metal, que sería el hierro, lo ponemos a la izquierda, con su estado de oxidación. Pues nos lo están diciendo aquí un 2, y aquí nos están diciendo el dióxido ya te está diciendo que lleva 2. Bien, y a continuación el grupo peróxido a la derecha. El grupo peróxido siempre es este. ¿Veis? Intercambiamos los números de oxidación y quedaría como en esta fórmula. ¿Qué ocurre ahora? Pues vemos que aquí hay un 2 fuera del paréntesis y aquí hay otro 2. Se pueden simplificar, ambos son múltiplos de 2, lo quitamos y se nos quedaría esta fórmula FeO2. Es muy importante que sepáis diferenciarlos de los óxidos.
Mirad, los óxidos de hierro solamente pueden formarse 2 óxidos. Uno no lleva ningún subíndice aquí, y el otro lleva aquí un 3 y aquí un 2. Es muy importante que no confundáis los peróxidos con los óxidos. A continuación vamos a ver cómo se formulan y se nombran los hidróxidos con la nomenclatura de los números de carga. Lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Cómo formulamos? Pues aquí tenemos el hidróxido de estaño 4+. Lo primero que tenemos que identificar es el metal y escribimos su símbolo a la izquierda. También identificamos el número de carga del estaño, que en este caso es 4, pues nos lo dice aquí en su fórmula. Ahora nos están diciendo que es un hidróxido, tenemos que poner el grupo OH. Y ya lo último que nos quedaría sería ajustar las cargas para que la suma dé 0. Si el estaño tiene 4 cargas positivas y el grupo OH tiene una carga negativa, necesitamos 4 grupos OH para neutralizar las 4 cargas positivas que tiene el estaño. Además, ya os dije que en los hidróxidos era muy fácil, porque si intercambiábamos valencia, aquí no hay posibilidad de simplificar ni nada, es muy sencillo. Intercambiamos valencia, el 4 se vendría como su índice al OH y el número de oxidación del hidróxido, que es -1, pues el 1 se vendría a este lado de su índice con el estaño. Y así de sencillo sería. Es como un compuesto más de los que ya hemos visto. Vamos a ver cómo se nombran. Pues identificamos el grupo OH, sabemos que es un hidróxido, pues ponemos hidróxido de. Identificamos el metal, que en este caso es el cromo, pues lo ponemos a la derecha, lo escribimos a la derecha, a continuación de hidróxido de cromo. Ahora tenemos que identificar el número de oxidación del cromo. Vemos aquí que hay un 2, este es el número de oxidación del metal que va delante del grupo OH. Por lo tanto, aquí lo escribiríamos como estamos nombrándolo con la nomenclatura del número de carga, pues lo escribimos entre paréntesis con el 2 y la carga seguida, que sería positiva. Pasamos a los oxoácidos. Vamos a comenzar repasando un poquito lo que ya hemos aprendido. Son ácidos que contienen oxígeno, así como su fórmula general es esta. El hidrógeno actúa con número de oxidación +1, el oxígeno con número de oxidación -2 y X es el átomo central. Y como tal, pueden actuar los elementos no metálicos y algunos metales de transición con los números de oxidación más altos. Ya hemos aprendido a obtenerlos a partir del óxido no metálico más agua. Y también hemos aprendido a formularlos y a nombrarlos con la nomenclatura tradicional. Ahora vamos a aprender a formularlos sin necesidad de formular el óxido no metálico. Antes os he puesto una serie de excepciones que necesitáis conocerlas, y es respecto al cromo. El cromo y el manganeso son elementos de transición interna y pueden actuar como metales o como no metales. Aquí en los ácidos actúan como no metales y para ello el cromo coge su mayor número de oxidación, que es el 6. El nitrógeno también es una excepción, que de sus valencias solamente coge las impares, el 1, el 3 y el 5, cuando actúa como no metal, aquí en los oxoácidos. Y el manganeso es una excepción también doble, puesto que coge sus valencias mayores, el 4, el 6 y el 7, y hay que tener mucho cuidado con este elemento,
porque no sigue las reglas de los prefijos con el per-ico, ico-oso e hipo-oso. Mira, aquí la valencia más pequeña es oso, el 6 es ico y el 7, que es la más grande, es per-ico. Al tener 3 valencias, pues no sigue las normas normales de estos prefijos, ¿vale? Ojo con eso, porque el per-ico se utiliza muchísimo. Con esta valencia, con el 7, la utiliza mucho. Vamos a pasar a ver cómo se formula sin necesidad de formular los óxidos. Bien, partimos de la fórmula general y aquí tenemos que hacer dos distinciones. Una, si X tiene número de oxidación impar, es decir, si el átomo central tiene número de oxidación impar, N vale 1. Y para calcular la M, hacemos la formulita de neutralidad de carga, donde vamos ajustando los números de oxidación de cada uno de los elementos. Cogemos más 1 del hidrógeno, como hemos dicho que N vale 1, pues solamente va a haber 1, más X, que es el número de oxidación del elemento central, más M, que es el número de átomos de oxígeno que hay por su número de oxidación. M, por su número de oxidación, todo tiene que ser igual a 0 porque es un compuesto neutro. Y ahora despejaríamos M, que es lo único que no conocemos, y sabríamos el número de átomos de oxígeno que hay. Vamos a ver un ejemplo. Nos dicen el ácido nítrico. Sabemos que es un oxoácido que tiene oxígeno porque acaba en ico. Todo lo que acabe en ico y oso son ácidos oxoácidos y siguen esta fórmula: hidrógeno, el átomo central, y el oxígeno. En este caso el átomo central, ¿cuál sería? Nos están diciendo nítrico, viene del nitrógeno, pues ponemos HNO y ahora nos faltarían los subíndices. Para ello tenemos que localizar los números de oxidación de cada uno de los elementos. El hidrógeno siempre es más 1 y el oxígeno siempre es menos 2. Para identificar el número de oxidación del nitrógeno, ¿en qué nos basamos? Pues mirad, nos dicen ico, nítrico, acaba en ico. Pues mentalmente nos vamos a la formulita, mejor dicho a la tabla que ya os he dejado en varias ocasiones, que esto no lo tenemos que saber, os lo he puesto aquí para que recordároslo. Y vemos que es ico y el nitrógeno tiene 3 valencias, con lo cual ico sería para la mayor, hipo-oso el 1, el oso para el 3 e ico para la valencia 5. Con lo cual sabemos que aquí el nitrógeno actúa con número de oxidación más 5. Pues ya podemos hacer la formulita, sabiendo que N5 es impar, N vale 1, pues un átomo de hidrógeno. El nitrógeno, que por ahora siempre va a haber un átomo central solamente. Y vamos a calcular cuántos átomos de oxígeno hay. Pues la M, aplicamos la formulita que hemos escrito arriba, más 1 más 5 más M por menos 2 igual a 0. Pues rápidamente sabemos que la M vale 3. Esta formulita, aunque parezca que es muy enredoso, esto debéis de hacerlo de cabeza porque es muy sencillo. Una vez que ya lo he hecho varias veces, es muy sencillo hacerlo de cabeza. Bien, pues M vale 3, con lo cual ya tenemos aquí la fórmula del ácido nítrico, HNO3. Bien, si el átomo central X tiene número de oxidación par, N vale 2. Y para calcular M, pues exactamente igual que antes. Aquí pondríamos N, que vale 2, más 1 por más X, más M menos 2 igual a 0. La neutralidad de carga siempre. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos dicen ácido carbónico. Pues exactamente igual que antes, HC del carbono y el oxígeno. Identificamos los números de oxidación de los 3 elementos. ¿Cómo identificamos el número de oxidación del carbono? Pues igual que antes, acaba en ico. El carbono tiene dos valencias, número de oxidación. Pues sabemos que la más pequeña es oso y la más grande es ico. Como aquí nos dicen que acaba en ico, carbónico, pues actúa con el número de oxidación mayor, que sería 4.
4 es par, con lo cual N vale 2. Pues le ponemos de su índice al hidrógeno 2. Y para calcular M, pues 2 por 1 más 4, que es el número de oxidación del carbono, más M menos 2 igual a 0, con lo cual M es igual a 3. Le ponemos un 3 y ya tendríamos aquí la fórmula del ácido carbónico, H2CO3. Esta forma de formular los ácidos es muy sencilla, una vez que le cogéis el truquillo, es muy sencilla. Vamos a pasar a la nomenclatura de adición, otra nomenclatura que se utiliza bastante en los oxoácidos. Esta forma de nomenclatura da información estructural. Así se nombra el átomo central y utiliza los prefijos correspondientes, los grupos o ligandos que se unen a él, ordenados alfabéticamente delante del nombre del átomo central. Lo habitual es que los oxoácidos que estudiamos nos encontramos hidrógenos ácidos unidos a oxígenos y estos unidos al átomo central. Y por otro lado tendremos los átomos de oxígeno que se unen directamente al átomo central. Es decir, el átomo central se puede unir a este grupo, que es el grupo hidróxido, y a este grupo de aquí, que es el grupo óxido. Ambos se preceden de los prefijos que señalan la cantidad correspondiente y el nombre se finaliza con el átomo central. Aquí os lo he puesto. El prefijo de cantidad de hidróxido, la cantidad de hidróxidos que haya, el prefijo de cantidad del óxido, la cantidad de oxígenos que haya, y terminado con el nombre del átomo central. Mirad, todo ello va en una palabra, va todo junto y no se le ponen tildes, ¿veis? Ni a hidróxido ni a óxido, porque al ser una palabra entera no llevan tilde. Aquí. Bien, aquí os he puesto cómo se nombran. Esta es su forma, su fórmula, la forma de darla, formulado. Se pueden dar normal o así, con los grupos separados. El grupo hidróxido por un lado y el grupo óxido por otro lado. Bien, pues nos darían esta fórmula, pues empezaríamos. ¿Cuántos hidróxidos hay? 1, pues no se le pone nada de prefijo, se le pone hidróxido. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 2, dióxido y luego nitrógeno. Sería el ácido nítrico nombrado con esta nomenclatura de adición. Y a la hora de formular, pues nos darían el nombre dihidróxido, dióxido, azufre. Pues muy sencillo, dice dihidróxido. Escribimos el grupo hidróxido, un paréntesis y un 2, que nos están diciendo que es di. Luego nos dicen dióxido, pues el oxígeno y el 2. Y azufre, pues ponemos azufre. Veis que siempre sigue como las reglas normales de formulación, que siempre empezamos a formular por lo que aparece, lo último que aparece en el nombre. O si empezamos a poner lo primero que aparece el nombre, tenemos que empezar de derecha a izquierda. Este es el ácido sulfúrico, escrito con la forma de adición. Aquí os he dejado una tablita donde os vienen varios ácidos con esta forma de nomenclatura, para que le echéis un vistazo. Vamos a pasar a la nomenclatura de hidrógeno. Para los oxoácidos y sus derivados hay una forma alternativa de nomenclatura aceptada por la IUPAC, que es esta, la del hidrógeno, aunque ya se suele utilizar cada vez menos esta nomenclatura, pero como se utiliza, pues la vamos a ver. Consiste en nombrar en primer lugar los hidrógenos que contiene el ácido mediante la palabra hidrógeno, precedida del prefijo de cantidad. A continuación se pone sin espacio y entre paréntesis se nombra el anión según la nomenclatura de adición de la que hemos visto. Es decir, en general
se nombran los oxígenos que tiene y se acaba con la raíz del átomo central acabada en ato. Prefijo hidrógeno, prefijo óxido y el prefijo y la raíz del átomo central acabada en ato. Vamos a ver un ejemplo de cómo se formularía. Nos dicen dihidrógeno tetraóxido sulfato. Pues nos están diciendo dihidrógeno. Aquí la estructura es la misma, de los ácidos normales. Hidrógeno, elemento no metálico y oxígeno. Dihidrógeno, 2. Tetraóxido, 4. Sulfato, azufre. No nos dice ningún prefijo, pues 1. Y a la hora de nombrar nos dan esta fórmula, pues un hidrógeno, pues sin prefijo hidrógeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 4, pues tetraóxido. ¿Qué elemento central tenemos? El cloro, terminado en ato, pues clorato. Y esto entre paréntesis, siempre se pone entre paréntesis. Y aquí tendríamos la forma de esta nomenclatura de hidrógeno. Igualmente aquí os he puesto unos ejemplos para que los veáis cómo se nombra. Ahora vamos a pasar a unos oxoácidos que son peculiares, se les llama ácidos polihidratados, porque a la hora de formarse puede ser que en su formación cojan una molécula de agua, cojan 2 o cojan hasta 3. Estos oxoácidos aparecen en estos elementos que os he puesto aquí. Aparecen solo en estos elementos. O sea que cuando veamos en un ácido que aparece uno de estos elementos, ojo porque puede ser alguno de estos que vamos a ver a continuación. Bueno, yo he hecho aquí un cuadro resumen que os va a ayudar a simplificar bastante esta formulación y nomenclatura. Mirad, aquí se distingue entre los elementos que tienen valencia par, que son el silicio y el cromo, y los que tienen valencia impar, que os lo he puesto aquí. Bien, ¿por qué os lo he separado? Pues porque en función de si tienen valencia par o impar, van a tener una nomenclatura diferente. Aquí he puesto los elementos y aquí he puesto el prefijo que se le pone al nombre. Tenemos el prefijo meta, el prefijo di o piro, dependiendo. El di es para los que tienen valencia par y el piro es para los que tienen valencia impar. Y el orto. El orto vemos que va a ser diferente en función de si la valencia o el número de oxidación es par o impar. Bien, vamos a comenzar con los meta. Mirad, los metas son los más sencillos, puesto que es igual si tienen valencia par como si tienen valencia impar. Es una molécula de óxido más una molécula de agua. Para formar este óxido siempre partimos de una molécula de óxido y una molécula de agua. Aquí os he puesto un ejemplo para que lo entendáis. Partimos del dióxido de silicio más una molécula de agua, lo sumamos todo y obtenemos este ácido, que sería el ácido metasilícico. Hay que ponerle el meta. Y aquí os he puesto otro ejemplo cuando tengamos valencia impar, con el trióxido de difósforo. Tenemos una molécula de óxido, una molécula de agua y sumamos y obtenemos este ácido que simplificado se nos queda así. ¿Cuál sería su nombre? Pues ácido metafosforoso. Independientemente del ácido que sea, tenemos que ponerle el meta. Siempre hay que ponerle el prefijo. Bien, pasamos al di. El di es para los que tienen valencia par. ¿Cómo obtenemos los óxidos con el prefijo di? Pues tenemos que unir dos moléculas de óxido y una de agua. Aquí os lo he puesto. Tenemos el trióxido de cromo. Tenemos que hacer dos moléculas de óxido, una molécula de agua y obtenemos el ácido dicrómico. Este sería el ácido dicrómico.
O sea que si nos dan el nombre para formularlo, tenemos que saber que es este di nos está diciendo que en su formulación necesitamos 2 moléculas de óxido. Bien, vamos a ver el piro. Cuando los elementos tienen número de oxidación impar, pues mirad, partimos de una molécula de óxido y 2 de agua. Aquí el ejemplo que he puesto, una de óxido, el pentaóxido de difósforo, y le hemos sumado 2 moléculas de agua. Pues tenemos este ácido que se llama ácido pirofosfórico. Hay que ponerle el piro, que nos está diciendo que a este ácido, para formarlo, hemos tenido que sumarle 2 moléculas de agua. ¿Vale? Bien, y por último pasamos al orto. El orto, cuando tenemos número de oxidación pares, es una molécula de óxido y 2 de agua. Aquí he puesto el ejemplo. Tenemos el dióxido de silicio más 2 de agua y obtenemos este ácido, que es el ácido silícico. Mirad, antes se le determinaba ortosilícico, pero el orto ahora no se pone. Y aquí, los números de oxidación impares, partimos de un óxido y se le suma 3 moléculas de agua. Aquí os he puesto el mismo ejemplo que el anterior, pero ahora con 3 moléculas de agua. Y este es el ácido fosfórico. Antiguamente se le determinaba el ortofosfórico. Este cuadro hay que aprendérselo bien, porque siempre que nos salga algún elemento de los que yo he puesto aquí, tenemos que tener la precaución, porque puede ser cualquiera de estos: meta, diopiro o orto. Hay que tenerlo bien claro. Mira, aquí he puesto las recomendaciones y cómo distinguir los ácidos meta, piro, di y orto. Las recomendaciones, mirad. La IUPAC indica que el compuesto orto es el más importante, y el no indicar el prefijo se entiende que es el orto. Por eso he dicho anteriormente en la tabla anterior que no se le pone el orto. Antiguamente sí, pero a partir de 2005 no se le pone el orto. Aquí os lo he escrito bien en negrita. Escribir orto se considera un fallo. Pero hay que conocer esta situación para deducir todos los ácidos de estos elementos. Hay que conocer la situación orto para sumarle 3 moléculas de agua o una de óxido y 2 de agua, dependiendo de cómo sea su número de oxidación, par o impar. Pero no se escribe la palabra orto. Nunca pongáis el ácido ortofosfórico. Siempre es ácido fosfórico. Bien, y aquí he puesto como un truquillo para que distingáis los 3 prefijos. Mirad, los ácidos meta tienen solamente 1 o 2 átomos de hidrógeno, como he puesto aquí en este ejemplo. 1 o 2, esos son los meta. Si nos aparece más de 2, ya no es meta. Puede ser 1 o 2. Y evidentemente que el átomo central sea alguno de los elementos que hemos nombrado anteriormente. Y solamente un átomo central, solamente. Los meta. Ahora, los ácidos dipiro tienen más de un átomo del elemento central no metálico. Aquí os he puesto un ejemplo. Siempre van a tener, independientemente de los hidrógenos que tengan, siempre van a tener más de un átomo aquí del elemento central. En este caso el cromo tiene 2 y en este caso el fósforo también tiene 2. Este sería un di y este es un piro. Y en los ácidos orto pues son muy fáciles de identificar, porque en los hidrógenos, siempre que el átomo central sea 1, en los hidrógenos tiene más de 2. Puede tener 3, 4, lo normal son 3, 4, pero
Siempre que veáis aquí que aparece más de 2 hidrógenos, eso. ¿Vale? Bueno, hay que tener mucho cuidadito con estos ácidos, ¿eh? Que dan muchos quebraderos de cabeza. Comenzamos con los oxoaniones. Los oxoaniones son iones cargados negativamente que derivan de un oxoácido en el cual se ha producido la pérdida de uno o varios de sus átomos de hidrógeno. Por tanto, un oxoanión viene dado por la combinación de oxígeno con otro elemento, normalmente un no metal, pudiendo aparecer también a veces el hidrógeno. Aquí os he puesto ejemplos de cómo se obtienen los oxoaniones. Partimos del oxoácido, ¿veis? Se va a separar, es un compuesto neutro, se va a separar en la parte positiva, que es el catión, hidrógeno, que esto se conoce con el nombre de protón, puesto que es un hidrógeno que ha perdido una carga negativa, pierde el único electrón que le queda, pues se quedaría con un protón, luego es un protón. Es bueno que acostumbréis a identificar el catión porque se utiliza muchísimo. Bueno, pues se descompone en un protón y en la parte negativa, que es el anión. Este va a ser lo que nos interesa a nosotros aquí. Este es el oxoanión. Aquí os he puesto un ejemplo. Aquí lo tenemos, el ácido periódico, y los separamos en su parte positiva y en la parte negativa. Siempre va el oxígeno unido al elemento central. No se pueden separar, ¿eh? Y su carga, pues, dependiendo del número de hidrógenos que le quitemos, así se da. Aquí, como solamente hay un hidrógeno, pues una carga positiva y una carga negativa. Vamos a ver en el caso de los oxoácidos que tienen más de un hidrógeno, porque cabe varias posibilidades. Aquí tenemos una posibilidad que pierda un solo protón, y se nos quedaría el oxoanión, se nos quedaría así, con el hidrógeno. Vemos que aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno, se perdería solamente uno y el otro se quedaría formando parte del oxoanión. Esto sería el oxoanión. Luego aprenderemos a nombrarlo con un hidrógeno. Pero también cabe la posibilidad de que pierda los 2 hidrógenos. ¿Lo veis aquí? Que se desprendan y se nos quedaría ya, fijaros, este anión se nos quedaría con 2 cargas negativas, puesto que le hemos quitado 2 cargas positivas. Esto es muy importante, la carga en los oxoaniones. Bien, aquí he puesto un compuesto y un ejemplo en el que solamente pierde un hidrógeno, pues el otro se quedaría aquí con el anión, o puede perder los 2 hidrógenos y se quedaría con 2 cargas negativas. Se pueden nombrar con la nomenclatura tradicional, que será la que más utilicemos nosotros, pero también vamos a ver la nomenclatura estequiométrica o de adición que coinciden casi siempre. Vamos a comenzar con la tradicional. Antes de nada, hay que aprenderse, hay que distinguir, aquí vamos a distinguir cómo se formulan, si pierden un solo hidrógeno o si pierden más de un hidrógeno. Para ello, lo primero que necesitamos aprendernos es esta tablita que os he puesto aquí. Mirad, cuando en un ácido termina en oso, ahora en el anión la terminación se convierte en ito. Cuando el ácido termina en ico, la terminación del anión se convierte en ato. Esto no es muy complicado aprendérselo, pero aquí os he puesto varias reglas mnemotécnicas que si os las queréis aprender y si os ayudan a aprenderoslo, pues mejor. Yo ahora he puesto aquí 2 de ellas que yo me conozco. Bueno, vamos a ver cómo se nombra. Nos dan el ácido, aquí he puesto un ejemplo, que es el ácido perclórico. Es muy importante antes de sacar los aniones saber de qué ácido proceden, porque así vamos a saber el número de oxidación de este elemento central. Bueno, aquí sabemos que es el ácido perclórico.
Pues, ¿qué nombre le ponemos al anión? Pues lo separamos, acostumbrarlo a separarlo, y este va a ser el oxoanión que me están pidiendo que lo nombre en este caso. ¿Qué nombre tendría? Pues mirad, viene del ácido perclórico, pues sería el anión perclor. Como termina en ico, ¿en qué cambiamos? A ato. Luego sería anión perclorato, terminado en ato. Es igual, sería perclórico, pues ahora el ico se convierte en ato. Perclorato. Los prefijos se dejan exactamente igual, solamente cambia la terminación. Vamos a ver cómo se formularían. Pues nos dan el nombre, anión nitrito en este caso, sacamos el ácido del cual proviene, que sería el ácido nitroso, ito, oso, ¿lo veis? En este caso, ito y oso, pues el ácido nitroso. Lo formulamos, separamos en iones y este sería la fórmula del anión que nos están pidiendo. El separarlo en aniones es simplemente para que sepáis la carga que le va a quedar al anión. Vamos a ver ahora los oxoácidos con más de un hidrógeno, con varios hidrógenos. Vamos a ver cómo se nombraría. Pues aquí hemos puesto un ejemplo, el ácido sulfúrico, que puede ser que pierda solamente uno de sus hidrógenos o que pierda los dos. Si pierde uno, este sería el anión que nos queda. ¿Lo veis? Ha perdido solamente un hidrógeno, una carga negativa. ¿Cómo lo nombraríamos? Pues con la palabra anión, y ahora todo seguido sería exactamente igual que antes, pero ahora necesitamos ponerle un hidrógeno que aparece aquí. Pues se le pone la palabra hidrógeno. Si aquí tuviéramos dos hidrógenos, pues le pondríamos aquí, delante le pondríamos el prefijo correspondiente. En este caso no hay ninguno, pues hidrógeno sulfato. Tendríamos que identificar que este es ico, sulfúrico, ico, termina en ato. Sería, si no tuviéramos el hidrógeno sería el sulfato, ¿verdad? Bueno, pues como no aparece el hidrógeno, pues se le pone en el nombre hidrógeno sulfato. Aquí he puesto el ejemplo de que lo pierda los dos. Si pierde los dos, se queda el ion sulfato. ¿Lo veis? Con dos cargas negativas. Ico y ato. Y como no aparece ningún hidrógeno aquí, pues no aparece en el nombre nada de hidrógeno, el ion sulfato. Normal. Aquí he puesto que tengáis cuidado porque mirad, cambia la raíz. En el caso del azufre cambia la raíz. Veis que no cambia solamente el ico con el ato, sino que aquí le quitamos más letras, nos quedamos con el sulf. El ur también se quita. Ojo con eso. De todas formas, este ion os lo vais a aprender de memoria porque se utiliza muchísimo. No creo que tengáis muchos problemas. Bueno, vamos a ver cómo se formula. Pues nos dice el anión dihidrógeno fosfato. Aquí hay un error porque esta tilde no debe de aparecer. Esta tilde de aquí no debe de aparecer porque esto es todo una palabra, y ahí no se le pone tilde. Al copiarlo se ha ido la tilde ahí. Ojo con eso. Bueno, pues identificamos el ácido del que procede. Nos están diciendo fosfato, del fósforo. Ojo, que es uno de los elementos de los raros. Termina en ato. Luego sería fosfórico, ¿no? Del ácido del que procede, ácido fosfórico. Fosfórico. Es de los raros, Lo formuláis y obtenéis esta fórmula. Es el orto. Cuidado, veis que aquí tiene un 3. Es el ácido ortofosfórico, que dijimos que el orto no se ponía en el nombre. Pero a la hora de formularlo tenéis que tener mucho cuidado. Vale, pues aquí lo separamos y como nos dice cuántos hidrógenos le tenemos que quitar, pues mira, el nombre nos está diciendo dihidrógeno. Eso significa que aquí en el anión
tiene 2 hidrógenos. Solamente va a perder uno. De los 3 que tiene, solamente pierde uno. Aquí en el anión le quedan 2, porque nos están diciendo dihidrógeno. Hay 2 hidrógenos. Y la carga solamente una, porque ha perdido solamente un protón. Este es el anión dihidrógeno fosfato. Y por último pasamos a la nomenclatura estequiométrica o de adición. Cuando se tiene un anión sin hidrógeno, la nomenclatura de adición coincide con la estequiométrica, siempre que haya un único átomo central. Bien, aquí os he puesto varios ejemplos para que veáis cómo se realiza esta nomenclatura. Casi siempre es igual, prefijo cantidad, del que acompaña al oxígeno, se escribe óxido, prefijo del átomo central acabado en ato, y entre paréntesis se pone la carga del anión. Mirad, yo he puesto un ejemplo. Este sería el ion sulfato, que lo hemos visto anteriormente. Bien, ¿cómo se nombraría con esta nomenclatura? Pues mirad, ¿cuántos oxígenos tenemos? 4. Se empieza siempre por el oxígeno, y cuando hay hidrógeno ahora lo veremos por el hidrógeno. Prefijo tetra, óxido, y el átomo central, sulfato, y entre paréntesis la carga que aparece aquí. Tetra, óxido, sulfato, 2 negativo. En el caso de que aparezca un hidrógeno, pues tenemos el prefijo del hidrógeno, el prefijo del oxígeno y el prefijo del átomo central terminado en ato. Y por último se le pone la carga del anión. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo. Vemos que tenemos solamente un hidrógeno, pues no se le pone prefijo, ponemos la palabra hidrógeno, el prefijo del oxígeno, que es tri, el número de átomos de oxígeno, trióxido, y el átomo central, que es el azufre, pues sulfato. ¿Y qué carga tiene este anión? Pues una carga negativa, pues se la ponemos aquí, una carga negativa. Y por último he puesto una tabla donde aparecen los oxoácidos y sus oxoaniones, con el nombre de la tradicional y con la estequiométrica de ácido, para que veáis los diferentes que os podéis encontrar normalmente. Oxosales resultan de la combinación de un oxoanión con un catión. En estos casos la suma total de las cargas es 0, lo que condiciona el número de cada ion en el compuesto. Si en el oxoanión no hay hidrógeno, obtendremos una sal neutra. Si en el oxoanión hay hidrógeno, se obtiene una sal ácida. Aquí he puesto algunos ejemplos de sales para que las veáis. En la sal ácida vemos que en el oxoanión aparece el hidrógeno. En las neutras no aparece el hidrógeno en el oxoanión. Bien, vamos a comenzar con las sales neutras. Y vamos a ver cómo se formula. En primer lugar, seguimos los pasos que tenemos aquí. Identificamos el ácido. Nos dan un nombre, aquí he puesto un ejemplo, sulfato de cobre 2+. Hay que identificar el ácido, obtener el oxoanión, aquí aparece, y escribir el catión metálico a la izquierda. Aquí lo he puesto en un recuadrito. Ya identificado con su carga cada uno de los iones. Se escribe el catión metálico a la izquierda y el anión a la derecha. Y por último se intercambian las cargas de los iones y obtenemos este compuesto que será neutro y se debe de comprobar con la suma de cargas da 0. En este caso se ha podido simplificar. Este 2 que pasaría aquí y este 2 que pasaría aquí se pueden simplificar y nos da este compuesto. Esta es la fórmula del sulfato de cobre 2. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, aquí he puesto esta tablita para que veáis
que los compuestos que son más usuales, los aniones del cromo y del manganeso, son elementos de los poco usuales, pero aquí se utilizan muchísimo en las sales. Vamos a ver un ejemplo. Dice dicromato de potasio. Dicromato, ¿os acordáis? Que es de los elementos que se nombraban de forma rara. Bien, pues identificamos de dónde procede, de qué ácido y sobre todo el oxoanión. Este es el anión dicromato. De potasio, pues identificamos el potasio con su número de oxidación y lo unimos siempre el metal a la izquierda y el anión a la derecha. Intercambiamos números de oxidación y si se puede se simplifica y si no lo dejamos. Aquí vemos que no se puede simplificar. Necesitamos aquí lo he puesto, dos iones, potasio más, para neutralizar las dos cargas negativas que tiene este ion. Y así la suma de todas las cargas es 0. Vamos a ver cómo se nombran. Seguimos los siguientes pasos. Nos dan nuestra fórmula, identificamos el anión y el catión y debemos de saber el número de oxidación del nitrógeno, en este caso, del átomo central. Para ello identificamos el ácido del cual procede y haciendo la reglita esta podemos sacar el número de oxidación, que es el 5. Esto se puede hacer de cabeza ya, Bueno, pues identificamos que es el 5, ICO, pero como es un anión sería nitrato, el ion nitrato. Pues lo escribimos nitrato de nombre del catión, níquel, y entre paréntesis bien el número de carga se pone el 2 más, o bien entre paréntesis con números romanos ponemos el 2. Esto se debe hacer si es necesario especificar su número de oxidación, si no, no. Si no, esto no se pone. Entre paréntesis, si el metal tiene un único estado de oxidación, no se pone nada entre paréntesis. Aquí os he dejado una tabla donde os aparecen las oxosales y nombradas tanto con número de oxidación como con número de carga. ¿Veis como aquí no aparece los números romanos entre paréntesis ni aquí el número de carga? Porque no es necesario, el litio solamente tiene un único estado de oxidación. Pasemos a las sales ácidas. Estos compuestos los he puesto aquí aunque se consideran cuaternarios, porque llevan un hidrógeno, el oxoanión llevan el hidrógeno. Entonces se consideran dentro de los compuestos cuaternarios. Y se sigue un procedimiento idéntico al de las oxosales neutras. Pero en lugar de sustituir todos los hidrógenos, se deja sin sustituir algunos, los que nos digan en el nombre. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí nos dicen hidrógeno sulfato de calcio. Pues el hidrógeno sulfato indica, primero podemos identificar el ácido del cual procede y después hidrógeno, le dejamos un hidrógeno al ion sulfato, que es este. El hidrógeno sulfato sería este ion. Identificamos el catión, que es calcio, pues calcio 2 más. Aquí lo ponemos separado. Aquí intercambiaríamos números de oxidación y vemos que este calcio iría aquí. Si os habéis dado cuenta, esto debe ir entre paréntesis porque este 2 afecta a todo el anión. Y aquí tendríamos nuestro hidrógeno sulfato de calcio. En caso de que nos dieran la fórmula para nombrarla, el compuesto, pues debemos de identificar lo primero el anión, como tiene un 2, sería dihidrógeno. Tenemos que saber este ion cuál es, de qué ácido procede y después identificar el número de oxidación del fósforo. En este caso el número de oxidación del fósforo sería más 5.
con lo cual le corresponde la terminación ato. Hidrógeno fosfato de potasio, el nombre del metal. Aquí os he dejado una tabla donde os he puesto algunas sales ácidas y nombradas con las dos nomenclaturas que hemos visto. Y por último vamos a ver las sales hidrácidas ácidas, que son sales derivadas de los ácidos hidrácidos que mantienen átomos de hidrógeno en su molécula. Es decir, el elemento metálico no sustituye la totalidad de los hidrógenos. Corresponden a esta fórmula general, donde M es un metal, X es el no metal y N es el número de oxidación del metal. Aquí he puesto algunos ejemplos. Veis que si le quitamos el hidrógeno serían sales binarias normales, pero aquí al estar el hidrógeno ya son sales ácidas. Aparecen los hidrógenos aquí en la molécula. Pero son sales hidrácidas, no son oxosales porque no aparece el oxígeno. Proceden de los ácidos hidrácidos, como he dicho antes. Bien, ¿cuál sería su nomenclatura? Pues fijaros, hidrógeno, la raíz de X del no metal terminado en uro. Ahora no se termina ni en ato ni en ito, se termina en uro. D y el metal que sea y el número romano, si procede se pone el número de oxidación del metal. Aquí he puesto algún ejemplo. Hidrógeno sulfuro de litio. Hidrógeno sulfuro de litio. Hidrógeno selenuro de hierro 2. Hidrógeno selenuro junto de hierro 2. Necesitamos 2 para neutralizar la carga del hierro. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. ¿Crees que este vídeo te ha ayudado a comprender mejor la formulación inorgánica? ¿O sigues teniendo dudas? Déjalas en los comentarios, dadle a me gusta y suscribiros para seguir haciendo vídeos como este. Quiero despedirme en pocas palabras, esperando que el vídeo de hoy os haya servido de motivación y que contribuya a aumentar la pasión por la química. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo.